Quisimos arrancar con nuestro invitado José. Yo quiero que usted lo presente y empodérese de esta entrevista. Sí, Nacho, es el rector de la Universidad Santo Tomás, el señor Giovanni Orozco. Entiendo yo que es el primer rector que no es sacerdote en la universidad. Laico. Con quien vamos a tocar temas de educación superior y calidad de la educación en el departamento de Antioquia, Nacho. La Universidad Santo Tomás de Medellín, ¿cuántos años tiene? La Universidad Santo Tomás en Colombia tiene 443 años. Es la primera universidad que se asentó en nuestro país. 2 veces más antigua que la más antigua que tenemos aquí en Colombia. Y en Medellín la sede tiene 25 años. Y muy bien, como lo decían ahorita, es un honor muy grande para mí haber sido designado como el primer rector laico en 443 años. Siempre habían estado sentados en la silla de la rectoría frailes dominicos y bueno, esta vez hicieron una apuesta por un rector laico. Y usted es el primer rector laico en la En institución. 443 años. ¿Y por qué el cambio? Bueno, yo pienso que son muchas cosas. Le Lo dieron primero, cara a usted pues, como obviamente un tipo- porque me comentan los mismos frailes que, digamos, la cantidad de sacerdotes que hay hoy en la orden en Colombia realmente ya es muy baja, ¿sí? Y los padres dominicos pues tienen las universidades, tienen colegios, tienen parroquias, tienen seminarios, tienen centros de misiones y entonces pues ya realmente la cantidad de frailes que hay no es muy grande, primero. Segundo, de esos 120 frailes que hay, pues ya algunos están bastante mayores y pues ya tampoco pueden, digamos, asumir estos retos que tienen un desgaste físico y un desgaste emocional muy grande. Y bueno, creo que es una apuesta también que está haciendo la universidad por aceptar los retos y los cambios que la educación superior hoy en día trae. Las universidades, acá por lo menos, y creo que en otras partes también, tienden como a especializarse, o eso era lo que tenían. Acá el CES era sobre todo una escuela de salud, ya se amplió. AFIDE más una escuela de negocios y se amplió. En el caso de la Santo Tomás, ¿cuál es la especialidad? Esa es una pregunta muy interesante y te la voy a responder desde la Ley 30. La Ley 30, que es la ley precisamente que están ahora tratando de reformar. Con mucha sabiduría definió en 1992 que las instituciones de educación superior en Colombia se dividían en 3 grupos grandes. El primer grupo eran las escuelas de técnicas profesionales, las escuelas técnicas profesionales. El segundo grupo eran o son las instituciones universitarias y las instituciones tecnológicas. Y el tercer grupo, las universidades. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del nivel de especialización que tenían. Entendiendo que las técnicas profesionales pues se iban a dedicar a ese campo del conocimiento de lo técnico, pero muy enfocado hacia el hacer. Luego las tecnológicas, y las instituciones universitarias, y finalmente las universidades que entienden, como su nombre lo indica, el universo, ¿sí? Entonces es el concepto de la universidad como el centro donde se estudia el universo. Entonces, por eso las universidades, digamos que abarcan todos los campos del saber. Lo que pasa es que aquí en Colombia, pues digamos que tuvimos una desviación de esa idea original y entonces ni las instituciones técnicas ni las tecnológicas son técnicas ni tecnológicas, ni las universitarias son universitarias, porque ya nos dedicamos a todo. Entonces uno encuentra hoy en día instituciones tecnológicas o instituciones universitarias que tenían un enfoque muy distinto o deberían tener un enfoque muy distinto y entonces uno ya las ve con facultades de salud, con facultad de ciencias sociales, con facultades de humanidades, que no debería ser, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo. Yo, desde mi formación básica, soy ingeniero y ¿cuál es la institución digamos, por antonomasia para nosotros los ingenieros o para los científicos? El Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿sí? Pero uno no va a encontrar nunca en el Instituto Tecnológico de Massachusetts una facultad de filosofía, ¿cierto? Porque es que ellos son para la ciencia y para la tecnología. ¿A quién le dejan el tema de la filosofía, de las artes, de la música? Se la dejan a las universidades. Pero aquí en Colombia nos desviamos un poquito de eso. Volviendo a la respuesta original, pues hay que decir que entonces la Universidad de Santo Tomás, por ser una universidad, realmente no tiene un área específica, sino que debe tener todas las áreas del conocimiento dentro de su quehacer diario.
Rector, una de las situaciones que habíamos conversado con otro rector de otra institución acá en Medellín la semana pasada era acerca del acceso a la educación superior, porque vemos que en esta transformación de lo digital muchos jóvenes están optando, pero ya no por hacer carreras que se demoran 5 o 4 años, sino que quieren algo un poco más blando, más rápido y que incluso les permite insertarse también al campo laboral. ¿Cómo está la Universidad Santo Tomás leyendo este contexto? ¿Están ingresando más estudiantes, menos estudiantes? ¿Y cómo también se está transformando en esa necesidad de lo digital? Bueno, esa es una buena pregunta y es, digamos, que uno de los temas de actualidad, ¿no? Porque efectivamente el sistema de educación superior en Colombia, y hay que decirlo en el mundo entero, está pasando por una crisis. En un estudio que hicimos muy interesante con la red de universidades católicas de Medellín y de Antioquia, nos encontramos, por ejemplo, que entre el año 2019 y el año 2021 hubo 80.000 jóvenes menos que se matricularon en programas de educación superior. Para que nos hagamos la idea de qué es 80.000 estudiantes, pensemos que es más de 2 veces la Universidad de Antioquia, ¿sí? Entonces tenemos realmente un menor número de matriculados que muchos dijeron, no, eso fue la pandemia, ¿no? La pandemia realmente no nos afectó no nos afectó significativamente. La disminución viene desde antes de la pandemia. ¿Por qué se da eso? Pues eso tiene 2 explicaciones, digamos, gruesas, muy sencillas. La primera, vemos que obviamente la pirámide etaria de la población en Colombia y en el resto del mundo se está invirtiendo. Cada vez hay menos jóvenes, ¿sí? Que eso pues tiene un problema también y tendrá un análisis que hacerse, porque cada vez hay menos jóvenes y Colombia no es la excepción de eso. Basta con que vayamos un fin de semana a un centro comercial y vemos las parejas con 2 perros, con perro y con gato, con 3 perros y con ningún niño, ¿sí? O sea, niños no hay, y entonces por lo tanto pues jóvenes tampoco hay. Entonces esa es una primera explicación. Pero la segunda explicación efectivamente es lo que tú planteas y es, digamos, el cambio de intereses en los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes hoy en día dicen, hombre, no, a mí no me interesa irme 5 años a hacer una carrera, no me interesa mucho ir a desgastarme en un programa de 5 años, porque, y eso es una falacia, porque es que trabajo no hay, o porque desafortunadamente dicen, es que hay otras formas en las que me puedo volver más famoso, me puedo volver más rico sin necesidad de tenerme que matar tanto. O por el costo. El costo-beneficio de una carrera en este momento, cuando usted habla ya de universidades con 14, 15 millones de pesos semestrales, y usted paga eso, y usted va a salir para no ganarse lo que usted invirtió, ese es otro asunto que está como muy revaluado, y sobre todo en Europa. Sí, lo que pasa es que yo les traigo aquí algunos datos y creo que es interesante revisarlos. Porque es que si bien es cierto lo del costo es un problema, también es cierto que las facilidades para estudiar y en una ciudad como Medellín son grandísimas. Yo les digo mucho a los jóvenes cuando les hacemos cursos de orientación vocacional, digo, mire, hoy en día el que no estudie en una universidad pública o privada en Medellín es porque no quiere, porque tenemos sapiencia, porque por ejemplo durante la pandemia el ICETEX aprobaba créditos universitarios en un día, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, un joven que está prestando su servicio militar, el ICETEX tiene una línea específica para reservistas, ¿sí? Hay unas líneas especiales para desplazados, para víctimas de la violencia, para comunidades afro, para comunidades indígenas, y son unos créditos muy fáciles primero de obtener y después muy fáciles de pagar. Pero realmente el problema no es el tema del costo muchas veces. Tenemos que decir algo que es muy triste y es que hay una estrecha relación entre ingreso a la universidad, permanencia en la universidad y calidad de la educación con la que viene ese joven de la educación media, ¿sí? Hay un problema grandísimo. Yo cuento con tristeza que cuando yo me gradué del colegio, claro, eso fue hace mucho tiempo, pero en mi colegio, que no voy a decir cuál es, pero en mi colegio poníamos cada año 2 o 3 premios Andrés Bello, o sea, le daban el premio a los mejores ICFES. Sí. De cada año, y del colegio salían 2 o 3 cada año. Hoy en día, y entonces mi colegio quedaba entre los 2, 3 primeros de Medellín y entre los 10 primeros de Colombia. En estos días me senté a hacer la revisión, mi colegio está en el puesto 157 a nivel de Colombia, ¿sí? Y está en el puesto 50 y tantos a nivel de Medellín.
Y Antioquia dejó de ser un referente en educación media, de pasar de ser el primero o el segundo departamento después de Bogotá siempre. Y hoy en día estamos en el puesto 17 en las pruebas Saber 11. Eso nos indica que la calidad de la educación media es muy baja en Medellín. Entonces los chicos que llegan a la universidad, después de haber sorteado o de haber encontrado una solución para el problema de la financiación del programa, también es cierto que se encuentran con un nivel que no son capaces de soportar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una segunda explicación de toda esta problemática que estamos viviendo. Y yo le quiero sumar otra problemática, rector. ¿El mercado laboral sí está pidiendo profesionales o está pidiendo más técnicos y tecnólogos? ¿Y qué está pagando mejor el mercado laboral? Porque hemos conversado con diferentes invitados, empresarios que nos dicen, es que yo necesito y demando más técnicos y tecnólogos, e incluso en ocasiones son mejor pagos que un profesional. Bueno, mira, el Ministerio de Educación Nacional tiene unos sistemas de información muy bonitos. Uno se llama el SNIES, el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. El otro se llama el ESPA-10, que es el Sistema de Información para la Prevención de la Deserción en la Educación, que ahorita hablamos del tema de deserción. Y otro que se llama el OLE, el Observatorio Laboral de la Educación. Entonces, ¿uno qué se encuentra? Uno se encuentra en el OLE, en el Observatorio Laboral de la Educación, que no son datos del Ministerio. Cuando yo me matriculo, y perdónenme, les explico aquí brevemente, cuando yo me matriculo en un programa de educación superior en Colombia, del nivel que sea, a mí el SNIES, Sistema de Información, me coge con mi número de cédula. Y me va siguiendo a lo largo de mi formación. Cuando yo me gradúo y la universidad o la institución me reporta como graduado, inmediatamente esa información pasa al Ministerio del Trabajo. Y entonces ahí me detectan cuándo me gradué, cuándo obtuve mi primer trabajo, y sobre la base de la cotización calculan cuánto me estoy ganando. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que hoy en día un profesional, estoy hablando del promedio, porque eso depende del nivel profesional, depende de la universidad o de la institución donde se gradúe y depende de la región. ¿Sí? Hoy en día, en promedio, si hablamos promedio todo el país, todos los programas, todas las instituciones de educación superior, hoy en día en promedio, un recién graduado está más o menos en 2 salarios mínimos mensuales para un programa profesional. A diferencia de los programas técnicos y tecnológicos, que normalmente están por el lado de un salario o un salario y medio mensual vigente. O sea que realmente el salario que tienen los niveles técnicos y tecnológicos son niveles más bajos. Por eso es, y siquiera me haces tú la precisión, fíjate que mientras tenemos 1.568.000, estos son datos del 2021 porque es lo más reciente que tiene el SNIES, mientras tenemos 1.568.000 estudiantes matriculados en programas universitarios, solamente tenemos 74.000 en programas técnicos y 617.000 en programas tecnológicos. Y la razón es muy sencilla. Y sencillísima. ¿Cuál es el mayor empleador en Colombia? Se llama el Estado colombiano. ¿Sí? Ese es el mayor empleador. Pero cuando uno va a la Comisión Nacional del Servicio Civil, se da cuenta que el nivel técnico y el tecnológico son igualitos, tienen el mismo salario, tienen la misma base salarial. Y solamente hay un incremento cuando se pasa al nivel de profesional universitario. Con una desventaja adicional, y es que el técnico o el tecnólogo no se le permite hacer una maestría, no se le permite hacer una especialización universitaria. Entonces el técnico y el tecnólogo están relegados a quedarse como técnicos y como tecnólogos toda la vida. El ministerio hace unos años aprobó que se hicieran especializaciones para técnicos y para tecnólogos, pero cuando vamos y revisamos los datos nos damos cuenta de que esos programas han sido un fracaso, porque lo que quiere hacer el técnico y el tecnólogo es convertirse en profesional universitario. Y la duración de los diferentes pregrados que se necesitan en este país también andan como cuestionados. Vemos muchas materias de relleno, en última instancia usted le termina metiendo que un semestre de práctica, pero que usted lo tiene que pagar igual. O sea, y ya vemos pues otros países, sobre todo europeos, que está bastante cuestionado esto. Claro. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la academia? Mira, ahí hay un punto que es muy importante y son esas digamos, discusiones que se dan.
Entonces, por ejemplo, recuerdo, yo fui parte durante 6 años de un grupo asesor del despacho del Ministerio de Educación que se llama CONACES, la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Y entonces se llegó una época en el gobierno del presidente Uribe en que dijimos, no, eso no sigamos formando ingenieros de 5 años porque es que mucho relleno y mucha carreta. En Europa forman ingenieros en 4 años, ¿sí? Y entonces recuerdo que yo, que pertenecía a la sala de ingenierías, decíamos, hombre, pero es que no confundamos a Dinamarca con Cundinamarca, ¿sí? Porque es que son 2 cosas muy distintas. Es que en Francia gradúan ingenieros en 4 años, sí, pero ¿cuál es la calidad del bachiller, por ponerlo de alguna manera, francés? ¿Y cuál es la calidad de un muchacho que se gradúa de la educación media en Alemania, o en Dinamarca, o en cualquier país europeo, inclusive en Norteamérica, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en la cola de abajo, en los últimos lugares, en las pruebas PISA que demuestran que nuestros bachilleres salen muy mal formados, ¿cómo los voy a enfrentar yo a un programa en el que, ¿por qué en Europa lo hacen en 4 años? Pues porque el muchacho viene bien en matemáticas, porque viene bien en física, porque viene bien en otros idiomas, porque viene bien en computación. Nosotros aquí tenemos que recibir a un muchacho, lo tengo que decir yo soy profesor universitario hace 33 años. Tanto en pregrado como en posgrado. Y he dictado asignaturas desde primer semestre hasta 10º semestre. Y tengo que decir que a uno le da tristeza cómo llegan los muchachos en un primer semestre. Muchacho que uno le pone un texto, y estoy hablando de programas de ingeniería, un texto de matemáticas, pero que tiene que leer el enunciado. Algo de comprensión. Exactamente, eso se llama comprensión lectora. Porque creemos que la comprensión lectora solo es para los abogados o para los filósofos o para los sociólogos, ¿no? Un ingeniero o un estudiante de ingeniería que no sabe leer no va a tener ninguna posibilidad en ese medio porque no va a poder entender lo que le están planteando, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que innovar mucho, porque también es cierto que tenemos una universidad que cada vez se parece a una universidad del siglo XXI, que cada vez se parece más a la del siglo XVIII. En vez de ir adelantando, vamos de para atrás, y tenemos mucho que innovar, porque los académicos, digamos que tenemos ese problema, y otro problema que tenemos que aprender a mirar es que tenemos que relacionarnos con el medio, ¿sí? Durante la pandemia leía yo un artículo muy interesante de un profesor de la Universidad de Buenos Aires que decía, ¿cuál fue el aporte de la Academia Mundial a la solución de la pandemia? ¿De dónde salió la vacuna? La vacuna tristemente no salió de ningún laboratorio, de ninguna universidad del mundo, ¿sí? La vacuna salió de la industria, porque los académicos nos dedicamos a estudiar el genoma y a estudiar el no sé qué y a estudiar el ácido ribonucleico, pero eso no nos sirvió y eso no era lo que necesitaba el mundo en ese momento para solucionar la pandemia. La pandemia necesitaba una vacuna, ¿sí? Y nosotros le dimos muchas vueltas al asunto y de la academia definitivamente no salió la vacuna. Rector, tengo una inquietud precisamente de eso que usted habla por esos lados, cómo la academia en Colombia se va adaptando a esas necesidades. Ahorita hablábamos, María Andrea lo decía, incluso Andrea también, técnicos, tecnólogos, pero es claro que hoy las redes sociales, la tecnología ha llevado a otros caminos. ¿Cómo la academia se va adaptando a esas necesidades de momento? Claro. Yo ya en varios espacios he contado la historia. La Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá hicieron hace poco un estudio, está recientemente publicado, un estudio bien interesante. Fueron y entrevistaron a 40.000 jóvenes de grados noveno, décimo y 11 en varias regiones del país. Pues resulta que el 70% de esos jóvenes, cuando les preguntaron, ¿usted qué quiere hacer? El 70% contestaron, yo quiero ser youtuber. ¿Sí? O sea, ya no quieren ser, en mi época queríamos ser, no sé, policías, y queríamos ser bomberos, y queríamos ser pilotos, y queríamos ser, no sé, salvadores del mundo. No, hoy en día quieren ser youtuber. Eso puede verse desde lo más frívolo y decir, muchachos, ¿qué tienen en la cabeza? Pero es que yo lo he dicho también varias veces, es que para ser youtuber también hay que estudiar. O sea, ser youtuber no es solamente pararse frente a una cámara a hablar tonterías, sino que es que si yo quiero ser youtuber, pues tengo que ser un youtuber que aporta. Es que hay médicos que son youtubers, hay científicos que son youtubers, hay juristas que son youtubers. O sea, si yo me voy a parar a hablar tonterías, pues obviamente no necesito mucha preparación. Entonces, ahí es donde yo digo que la universidad tiene que mirar más hacia afuera.
Los universitarios, desafortunadamente, los académicos, vivimos mirándonos el ombligo, vivimos mirando de las paredes de la universidad hacia adentro y no de las paredes de la universidad hacia afuera. Y entonces, ¿cómo vamos a formar a los youtubers del futuro? ¿Sí? Porque es que también hay que formarlos. Entonces, usted no es youtuber, repito, para pararse frente a una cámara a hablar tonterías. Usted, para ser youtuber, también va a tener que tener un escenario, va a tener que tener unas técnicas de iluminación, unas técnicas de sonido, unas técnicas de comunicación, unas técnicas de expresión. Eso hay que hacerlo también, porque si no, pues obviamente voy a ser flor de un día como youtuber, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que entrar a revisar un poco el tema de la pertinencia, o mejor, de la impertinencia de ciertos programas. Sí. Sí, porque tampoco podemos abandonar. El día que nos enfermemos, pues vamos a necesitar un médico. El país va a seguir necesitando ingenieros y vamos a seguir necesitando administradores y economistas y odontólogos. Si todos nos volvemos youtubers, entonces el día que vamos a una clínica enfermos con un paro cardíaco, pues ¿quién nos va a atender? ¿Sí? Entonces hay que seguir primero motivando al joven y decirle, usted puede hacer esto, pero no debe abandonar tampoco el camino de la ciencia. José. Rector, rápidamente, ¿por qué cayó tanto la calidad de la educación en el caso del departamento de Antioquia y de la ciudad de Medellín? Cuando estábamos en medio de Medellín la más educada, Antioquia la más educada, es como una contradicción. Claro. ¿Qué pasó? Claro, eso tiene una explicación muy sencilla y es que nos quedamos en lo accesorio y no en lo fundamental. Creímos que construir colegios y construir megacolegios y llenarnos de las megaestructuras y de las super aulas y de las super construcciones para la educación era mejorar la educación. Claro, eso se necesita, eso es un componente. ¿Pero fue algo más de forma que de fondo? Total. Yo siempre pongo el ejemplo, yo digo, hombre, si por megacolegios fuera, pues Marco Fidel Suárez nunca hubiera llegado a ser lo que fue porque el pobre le tenía que asistir a clases desde la ventana de la escuelita porque no lo dejaban entrar. Entonces el problema no era ni de aula ni de edificio. Yo quiero corregir la pregunta de José. O sea, nos estamos dando la pela, tanto desde el bachillerato, desde esa fase, como en las universidades. O sea, los que salen de bachillerato están saliendo mal. Y los que están saliendo de las unidades tampoco es que estemos en los primeros puestos ni en Colombia ni en ninguna parte. O sea, Claro. la educación, tanto de universidades como de las otras, está dejando mucho que desear, ¿o no es así? Sí, no, total. O sea, cuando uno revisa los rankings que se hacen a nivel mundial, pues primero, a nivel de educación básica, el ranking de PISA lo demuestra, ¿no? Sí, O sea, en básica estamos mal, muy mal. Y claro, pues si la materia prima, y que me perdonen aquí los puristas de la educación que hable de los estudiantes así, pero si la materia prima que llega al proceso de producción, que es la educación superior, llega mal, pues no podemos esperar que el producto sea Pero sea le el mejor. puedo hacer una interpelación ahí. Claro. Listo, usted le llegó la materia prima Defectuosa. defectuosa. En unas máquinas de hace 50, 60 años que ya no son productivas. Claro. O sea, entonces ahora hablemos de los profesores. ¿Qué está pasando? Porque es que los defecodes salen, marchan, pero ¿hasta qué punto? Porque también hay un alto grado de... Total, mira, hace unos años hicimos una revisión en una de las grandes universidades públicas de aquí, de Medellín, y los resultados fueron preocupantísimos. Los aspirantes a esa universidad que tenían los resultados más malos en la prueba de admisión eran los que iban para los programas del área de educación. ¿Sí? Y luego los resultados de las pruebas Saber Pro, que son las pruebas que ahora hacemos al finalizar el programa, los resultados de la Saber Pro más malos de esa universidad eran los del área de educación. O sea, tenemos malos bachilleres que quieren ser maestros y esos maestros salen malos a servir otra vez al Seguir sistema replicando. educativo. María Andrea, usted no se me siente adulada porque usted es la mejor. Dictando clases, ¿sí o no? Ella es la mejor. Óigame, bien interesante ese Ahora, análisis. con otro agravante, y es que ya a nivel universitario, eso que nos mueve a muchos, que es la pasión por la docencia, eso también se perdió, porque es que desafortunadamente la docencia universitaria se volvió un desvari, ¿sí? Entonces yo tengo amigos, compañeros del alma, que me visitan en las universidades donde he trabajado y me dicen, Giovanni, me quedé sin trabajo, dame trabajo aunque sea de profesor, ¿sí? Y entonces yo les digo, no viejo, viniste al lugar equivocado, aunque sea no.
Mire, yo hace mucho tiempo tenía un entrevistado con el cual hablábamos mucho de economía y de inversiones y me puso en una paradoja bastante compleja. Me dice, es que usted cómo entiende que un profesor que dicta una cátedra en posgrado arriba, maestrías de economía, llegue en bus. Y yo me dije, ¿cómo así? Es que ese hombre sabe de cómo mover, de cómo invertir, de qué hacer. Quedan unos parangones ahí bastantes. Eso es como decirme a mí que me ponga profesor de música, sin cantar. Bueno, oiga, lo felicito, hombre. ¿Y ustedes en Medellín qué grados tienen? Bueno, nosotros en este momento aquí en la sede, como les digo, la sede de la Santo Tomás en Medellín es la sede más joven de todas las que tenemos en Colombia, donde estamos en Bogotá, estamos en Villavicencio, estamos en Bucaramanga, estamos en Tunja y aquí en Medellín. En este momento aquí en Medellín tenemos el programa de Derecho, el programa de Arquitectura, el programa de Negocios Internacionales y como primicia les puedo contar aquí en el programa que el viernes pasado, hoy hace una semana, nos llegó el registro calificado, que es el permiso que nos da el Ministerio de Educación para el programa de Contaduría Pública. ¿Sí? Con una novedad bien interesante, es el primer programa de Contaduría Pública aquí en Medellín que va a tener una modalidad mixta. Vamos a tener modalidad presencial y virtual. No es presencial o virtual, no, es presencial y virtual. El 50% de las materias cada semestre, 50% van a ser presenciales, los muchachos van a estar en la universidad, van a estar allá en las aulas y el otro 50% lo van a desarrollar de manera virtual. Oiga, pero sí deberíamos tener ahí como un veto, ¿no, José? ¿Con quién, Nacho? Deberíamos de acá. Oiga, es que qué manada de abogados las que salen al año en este país. Esto es una pandemia. Total. Deberíamos frenar eso. Qué cosa tan impresionante, pero bueno. Sí, para reclamar medicamentos necesitamos hasta un abogado. Entonces, No. imagínese. Rector Giovanni Orozco Arbeláez, gracias por habernos acompañado. Buen conversador usted. Nacho, Espero muchísimas gracias. tenerlo por acá. A la orden. Hay mucho que hablar de este tema de educación y creo que tenemos que ayudarle mucho a nuestros dirigentes en este asunto porque a veces están muy perdidos en este tema. Completamente. No hay una política de Estado todavía clara.